Millonario regresa en la madrugada y lo que descubre es escalofriante. Eran las 3 de la mañana cuando el millonario Andrés Salazar, con su traje negro arrugado y los ojos cansados, volvió a casa después de una gala de caridad. La noche estaba oscura, el silencio era abrumador, pero había algo en el aire que lo inquietaba. Las luces de su mansión brillaban con intensidad, como si querían contarle un secreto oscuro. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Por qué estaba todo tan en silencio? En cada paso que daba hacia la entrada, sentía que algo lo observaba. Mientras cruzaba el jardín, notó que las sombras de las palmeras danzaban de forma inquietante, como si tuvieran vida propia. Y entonces, el sonido de un cristal rompiéndose cortó la calma. Su corazón latía como un tambor y mantenía la respiración, sintiendo el sudor en su frente. No puede ser, murmuró. Cada rincón de su casa parecía murmurar una advertencia, como si las paredes contaran historias de aquellos que habían vivido allí antes de él. Él había creído que había comprado un refugio de lujo, pero ahora se sentía atrapado en un laberinto de terror. Al entrar, un horrible olor a humedad y a sangre le golpeó la cara. Un frío helado le recorrió el cuerpo. En la mesa del recibidor, un espejo roto ofreció destellos de luces titilantes, creando reflejos que distorsionaban su figura. Sin pensarlo, se acercó con cautela y vio la verdad agonizante. No había un solo rastro de su lujosa vida. Libros desbordados, muebles desplomados y un rastro de cenizas como si algo hubiera sido arrasado. Andrés sintió un nudo en la garganta. Todo en su interior le decía que esto era solo el principio. Una figura apareció de repente detrás de él. Sus piernas temblaban, no podía reaccionar. Era una sombra, un rostro conocido, y la mirada de aquel hombre revelaba un secreto que había estado enterrado en su pasado, un secreto que podría cambiarlo todo. La pregunta lo atormentaba: ¿qué había pasado aquí en su ausencia? Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I'd hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person was part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. La figura habló, pero sus palabras eran un eco lejano. Andrés no podía mover ni un músculo, su mente giraba llena de preguntas. ¿Quién era? ¿Qué había hecho para merecer esto? La sola idea de descubrirlo hizo que el sudor le corriera por el rostro. En su pecho, el miedo se mezclaba con la curiosidad. La imagen de su vida anterior se desvanecía y una nueva verdad emergía con fuerza. ¿Esto no iba a terminar bien y si al final, todo lo que tenía se convertía en nada? La figura dio un paso adelante y el rostro se fue aclarando bajo la tenue luz. Era Roberto, su antiguo socio, aquel con quien había compartido sueños y desgracias. La mirada de Roberto era un mar de tormentas, repleto de tristeza y rabia. Andrés, no puedes estar aquí, dijo con voz entrecortada. No puedes. Andrés sintió un frío inhumano recorrer su cuerpo. No era solo la calidez de su hogar lo que había desaparecido, era algo más profundo, más oscuro. ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? Cada palabra era un susurro cargado de desesperación. La mente de Andrés revoloteaba, intentando unir las piezas de un rompecabezas horroroso. Palabras de desconfianza, traición y muchísimos recuerdos oscuros resonaban en su mente. Roberto había sido su amigo, pero en este instante era un extraño. Lo que pasó aquí lo hiciste tú, dijo Roberto, con la voz temblando entre la resignación y la acusación. Las decisiones que tomaste hace años han llevado a esto. Un nudo en el estómago de Andrés se hizo más fuerte. Reconocía esas decisiones que lo habían separado de sus raíces, por las cuales había sacrificado tanto. Roberto avanzó más, el pánico reflejándose en sus ojos. Hay cosas que no puedes deshacer, Andrés. La gente aquí no olvida. Tus enemigos han despertado. En ese momento, un ruido sordo cortó la atmósfera tensa, un golpe en la puerta trasera.
Ambos hombres se miraron, su respiración entrecortada se mezclaba con la ominosa inquietud que llenaba el aire. No solo había caos en la mansión, sino que el peligro estaba llamando. La cabeza de Andrés se llenó de incertidumbre. ¿Debía enfrentar lo desconocido o escapar de lo que su pasado había desatado? ¿Qué podemos hacer?, preguntó con urgencia, su voz apenas un murmullo. La mirada de Roberto se endureció y un sudor frío se deslizaba por su frente. No estamos solos en esto, respondió, y una sombra de temor cruzó su rostro. No puede haber salvación sin sacrificio. Sin esperar más, Andrés corrió hacia la cocina, su mente como un torbellino. La idea de huir le parecía imposible, algo en su interior le decía que necesitaría enfrentar a los espectros de su pasado, de un tiempo que había querido enterrar. Mientras buscaba una salida, un susurro frío y aterrador recorrió el espacio. Andrés. La voz de alguien que conocía, pero que desearía nunca haber oído otra vez. De repente, se escuchó un golpe fuerte en la puerta principal, seguido de una risa baja y macabra. El sonido retumbó como un eco desolador en el corazón de Andrés. Cada latido parecía advertirle que la verdadera batalla apenas comenzaba. ¿Quién estaba detrás de esa puerta? La tensión lo ahogaba y, sin saberlo, Andrés estaba a punto de sumergirse en un conflicto que no solo enfrentaría su vida, sino también los secretos que nunca quiso descubrir. Mientras tanto, la risa se hacía más cercana, y cada segundo era un recordatorio escalofriante de que su pasado no solo lo había alcanzado, sino que lo había perseguido hasta su hogar. El aire se dilataba con la pregunta aterradora: ¿estaba preparado para lo que iba a revelarse? La puerta crujió, el sonido opaco resonó como presagio de un tormento inminente. Andrés se mantuvo inmóvil, la respiración se le había entrecortado. Cada golpe era un latido más fuerte de su corazón, un recordatorio de que lo que estaba a punto de suceder podría cambiarlo todo. La risa se intensificó. A ver, Andrés, ¿por qué no abres? No muerde, provocó una voz desconocida desde el otro lado, un tono burlón y amenazante. Era como si una oscura sombra se deslizara bajo la puerta, invadiendo la habitación. La mente de Andrés giró vertiginosamente. ¿Quién era? ¿Qué quería? Las pesadillas del pasado se estaban materializando ante él, trayendo consigo un aire denso de miedo y desesperación. Roberto avanzó. Su rostro reflejaba la angustia y la determinación. No hables con él. No le des poder, murmuró, intentando tomar control de la situación, pero Andrés ya había perdido la noción de lo que debía hacer. El horror que siempre había pensado que estaba enterrado, afloraba como un monstruo en su mente. ¿Qué hiciste?, gritó Andrés, sintiendo que el ecosistema de su vida empezaba a desmoronarse. ¿Quién es? ¿Por qué está aquí? Roberto vaciló y el silencio se volvió pesado, como un mantón de pesadumbre. Él es alguien que no puedes ignorar. Vino a cobrar lo que le debes, dijo Roberto, su voz temblando. La mirada de Andrés se endureció. Recordó esas decisiones, los caminos que había tomado por ambición y el daño que había causado. Había creído que su vida de éxitos lo protegía, pero ahora se daba cuenta de que esa misma vida podía ser su perdición. Abre la puerta, Andrés. ¿Sabes que no tienes otra opción?, insistió la voz desde afuera, ahora llena de diversión cruel. Andrés sintió una oleada de pánico. No quería abrir, no quería enfrentar esa realidad. Pero sabía que huir no era una opción. El pasado siempre tiene una manera de alcanzar a quienes intentan escapar. Con una decisión inesperada, Andrés se acercó a la puerta. Su mano temblaba mientras la colocaba en el pomo. No lo hagas, Andrés, gritó Roberto, desesperado. Nos va a arruinar. Pero Andrés, aunque aterrado, entendía que necesitaba hacerse responsable de sus acciones. Giró la perilla lentamente, sintiendo que el tiempo se detenía en su mente. El golpe de la puerta al abrirse reveló a un hombre alto, de cabello oscuro y mirada penetrante, que sonreía con un aire de autoridad maliciosa. Sus ojos centelleaban como el acero, reflejando un horror que fue cimentado por traiciones pasadas. Así que decidió abrir, dijo con voz suave, pero cargada de ironía. Me alegra que hayas comprendido lo inevitable. Andrés sintió una punzada de desasosiego. La presencia del hombre era como un denso humo, llenando el espacio de un peligro inminente. ¿Qué deseas?,
Preguntó con la voz casi quebrada, sintiendo que cada palabra robaba un pedazo de su aliento. Lo que quiero es muy simple. El hombre se inclinó ligeramente hacia adelante, su sonrisa se volvió más ancha. Quiero que pagues la deuda que dejaste atrás. Y no me refiero solo al dinero. El aire se espesó con la promesa de lo que estaba por llegar. Cada palabra caída como un peso, una sentencia a cumplir. La mente de Andrés giraba a 1000 por hora, preguntándose qué estaba dispuesto a ofrecer y qué estaba por perder. ¿De qué hablas? Yo no debo nada, balbuceó, sabiendo que era una mentira. Roberto apretó los puños, y la tensión entre ellos creció como un volcán a punto de erupcionar. Las decisiones que has tomado han tenido consecuencias, ¿verdad, Andrés? El hombre continuó, su tono helado como el viento de una tormenta inminente. Lo que hagas a partir de ahora define tu futuro, o lo destruirá con un nudo en la garganta. Andrés se dio cuenta de que el enfrentamiento con su pasado ya no era una opción. Era un hecho inminente. La idea de transitar por un camino oscuro no solo le pertenecía a él, era un destino destinado a destruir todo a su alrededor. Y justo cuando el abismo de la incertidumbre parecía insuperable, el hombre dio un paso hacia adelante, dispuesto a develar un secreto que Andrés había guardado muy celosamente. La revelación final estaba al borde de sus labios, y el entorno se congeló, como un mundo a la espera del impacto. ¿Qué secreto era tan devastador que podía cambiarlo todo? La pregunta quedó suspendida en el aire, apenas un susurro entre un grito ahogado que aún no se atrevía a salir. Un silencio sepulcral envolvió la habitación, como si el aire mismo temiera lo que estaba por suceder. El hombre de mirada acerada se acomodó con una suavidad perturbadora, observando a Andrés como un cazador examina a su presa. La tensión era palpable, un hilo delgado a punto de romperse. Sé que te creías a salvo, comenzó, su voz un susurro afilado. Pero hay secretos que gritan en la oscuridad. No puedes escapar de ellos, Andrés. Tus decisiones han tejido una red que ahora se cierra sobre ti. Andrés sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El calor del terror se extiende por su cuerpo, como un veneno que se instala lentamente. Su mente buscó un espacio de desafío, pero la realidad lo crujía, lo atrapaba. ¿Qué sabes? ¿Qué quieres decir con eso? La desesperación envolvía sus palabras, mientras la imagen del hombre se convertía en un reflejo distorsionado de su vida. Lo que yo sé, dijo el visitante, los ojos brillando con una intensidad casi sobrenatural, es que todo lo que has hecho tiene un precio. Cada mentira, cada traición. Y hoy, mis amigos y yo hemos venido a cobrarlas. Andrés miró a Roberto, quien había retrocedido, angustiado pero atento. Había un miedo en su mirada que resonaba en cada rincón del cuarto. Todo esto es una locura, protestó Roberto, desesperado. No tienen poder sobre él, no pueden hacer esto. ¿Locura? No, amigo. Solo son las reglas del juego que tú y tu querido Andrés decidieron ignorar, replicó el hombre con una mezcla de desdén y diversión. Cada acuerdo, cada decisión, todo se encuentra aquí, en este momento. Las palabras del visitante tenían un peso que resonaba en el alma de Andrés. Recordó aquellos días de gloria, cuando subió como una estrella fugaz, dejando atrás a los que una vez apoyaron sus sueños. El eco de sus acciones pasadas se devolvía como un boomerang, y la culpa le apretaba como una serpiente alrededor del pecho. ¡Basta! Solo quiero vivir mi vida en paz. Todo lo que hice fue necesario, gritó Andrés, pero su voz sonó hueca. Ya no había espacio para la negación. El hombre inclinó la cabeza. Sus ojos destellaban una mezcla de admiración y desprecio. Ah, el clásico intento de redención. ¿Pero qué pasará cuando tus fantasmas vengan a visitarte? Porque créeme, Andrés, lo harán. El sudor frío comenzó a acumularse en la frente de Andrés. Un presentimiento lo sacudió, ¿y si no solo eran palabras vacías? ¿Qué secretos del pasado había enterrado tan profundamente que ahora estaban a punto de resurgir destilando horror? ¿Por qué no te sientas y te relajas? El hombre continuó, dando un paso adelante. He traído algo que te hará reflexionar, algo que puede cambiar la forma en que ves el mundo que te rodea. Andrés sintió una profunda inquietud. ¿Qué es?
Preguntó, su voz casi un susurro. Con un gesto dramático, el visitante sacó de su chaqueta un pequeño sobre. Lo que tienes aquí son evidencias. Todo lo que has ocultado, en blanco y negro. Pero hay algo más impactante que descubrirás. Le ofreció el sobre, su sonrisa se amplificó, una mezcla de seducción y amenaza. Andrés contempló el objeto, cada latido de su corazón resonando con una pregunta ardiente. ¿Qué consecuencias traería aquel secreto a la luz? Abre el sobre, Andrés. Todo lo que has intentado olvidar está a punto de regresar a tu vida. Prepárate para enfrentar lo que has creado. El aire se volvió denso y la habitación parecía girar a su alrededor. Con manos temblorosas, Andrés tomó el sobre. La última barrera entre él y su pasado estaba a punto de caer. ¿Cómo reaccionarás al descubrir que no siempre eres el héroe de tu propia historia? El hombre lo desafió, revelando el fulgor de su mirada, un llamamiento a lo desconocido, un eco de la oscuridad. Andrés sintió que se le nublaba la vista mientras la incógnita de su propio futuro lo acosaba. El secreto que contenía el sobre podría marcar el final de su vida tal como la conocía. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar por redimirse? Y justo cuando sus dedos rozaron el papel, la luz pareció apagarse momentáneamente y todo se detuvo. Sin poder evitarlo, todos se giraron hacia la puerta, que comenzó a abrirse de nuevo. Lo que estaba por entrar podría ser mucho más devastador que las revelaciones que aguardaban dentro del sobre. ¿Quién más viene?, murmuró Andrés, horror alcanzándole hasta lo más profundo. La puerta se abría lentamente y fuera, una forma familiar se perfilaba contra la luz, enviando ondas de pánico por su cuerpo. La pregunta flotó en el aire, una vez más, ¿qué más escondía su tormentoso pasado? Una sombra se proyectó en la entrada, y la figura se volvió más nítida a medida que avanzaba hacia el interior de la habitación. La luz que penetraba apenas alcanzaba a iluminar los rasgos de la persona, y Andrés sintió que la respiración se le cortaba en el pecho. Al instante reconoció esos ojos, esos mismos ojos que una vez le habían mirado con amor y devoción. María, susurró, más que pronunciando su nombre, como si únicamente su aliento hubiera sido suficiente. El horror y la sorpresa se entrelazaban en su mente. ¿Qué estaba haciendo ella aquí? Todo lo que había intentado ocultar ahora destilaba en una realidad desgarradora. María, su antigua prometida, apareció como un espectro de su pasado, una cicatriz que había jurado no volver a abrir. En su rostro había tristeza y rencor, dos emociones que le cortaron a Andrés como un cuchillo. La mirada de ella se centró en el sobre que sostenía, una manifestación de todo lo que él había intentado esconder. ¿Qué está pasando aquí?, gritó Roberto, retrocediendo un paso. La tensión en la habitación se volvió tangible, como un hilo tenso a punto de romperse. El hombre de mirada acerada sonrió con satisfacción, disfrutando de la conmoción que había desatado. Yo tampoco lo entiendo, dijo María, acercándose a Andrés. La compasión se asomó brevemente a sus ojos antes de que una sombra de decepción lo cubriera. ¿Qué has hecho, Andrés? ¿Realmente creías que podías escapar? Su voz temblaba, y Andrés notó las lágrimas asomándose en sus mejillas, cada una como un recordatorio de lo que había perdido. El sobre en sus manos se sentía más pesado ahora, un recordatorio de un pasado que parecía volver a atormentarle. No sé por qué estás aquí, murmuró, sintiendo como cada palabra le pesaba en la lengua. Necesitamos hablar. El hombre sin nombre se acercó un paso más, deslizando una mano hacia el sobre. ¿No tienes curiosidad por saber qué contiene? Esos son solo los primeros fantasmas de tu pasado. Pero hay más, mucho más. Sus ojos chisporroteaban, como si un juego cruel estaba a punto de alcanzar su clímax. Nunca quise que esto pasara. Andrés gritó, dirigiéndose tanto a María como al extraño. Todo lo que hice fue por supervivencia. Lo sabes. Tú fuiste parte de esto también. La desesperación lo consumía. La habitación reverberó con un eco de mentiras y verdades. María dio un paso hacia atrás, envuelta en un conflicto emocional que le rompía el corazón. ¿Pero a costa de qué, Andrés? ¿Qué has sacrificado en el camino? ¿Aquello en lo que confiaste, las relaciones que traicionaste, valió la pena? Su voz era un susurro cargado de dolor, un espejo que reflejaba la debacle de su vida.
La atmósfera se volvió espesa con el desasosiego de Andrés. Una gota de sudor descendió por su frente, mientras luchaba con el peso de su propia historia. ¿Hoy me vas a juzgar? No tienes idea de lo que he lidiado. Ella le interrumpió. No puedo dejar que me arrastres más a tu oscuridad. Ya he sufrido demasiado. Su mirada se endureció, pero tras ese acero, había un rayo de compasión que lo atravesaba todo. ¿Y si todo esto no gira en torno a ti? ¿Qué tal si hay algo más grande? Se rió el extraño, disfrutando del espectáculo. Tu historia es solo el comienzo, Andrés. Otros están esperando en las sombras, esperando su turno para salir a la luz. Andrés sintió que el aire comenzaba a escasear. Sus ojos iban de María al extraño, buscando respuestas donde solo encontraba un abismo. ¿Qué ocultaba ese sobre? ¿Y quiénes eran esos otros que se mencionaban? El tiempo se detuvo y en la penumbra de su presente, la amenaza continuaba manifestándose. ¿Qué más vas a hacer? ¿Qué otros secretos se abrirán ante nosotros?, preguntó Roberto, su voz temblorosa mientras el miedo lentamente invadía cada rincón de su ser. Era una pregunta que Andrés sabía que él mismo no podía responder. La habitación estalló en un silencio sepulcral, solo roto por los latidos acelerados de sus corazones. Y entonces, la luz en la habitación comenzó a fluir como si algo, o alguien, estaba a punto de entrar, algo que cambiaría todo. Pronto lo sabrás, dijo el hombre. Su sonrisa se expandió mientras la sombra en la puerta se movía con una determinación escalofriante. Y así, Andrés comprendió que no solo enfrentaba su pasado. Estaba a punto de enfrentarse a un futuro más aterrador del que jamás pudo imaginar. El murmullo de unas pisadas resonó en el pasillo oscuro, llenando la sala con una ominosa anticipación. María se encogió levemente mientras su mirada se enfocaba en la puerta. «Andrés, ¿quién más está aquí?», preguntó, sus palabras un susurro tembloroso. El hombre con la sonrisa enigmática, que parecía disfrutar de la tensión, acercó su rostro aún más al de Andrés. «Es solo el principio, querida. Lo que viene será mucho más impactante», murmuró, como si la oscuridad misma le diera fuerza. Andrés sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué más podía surgir de aquella oscuridad? El intruso, con esa aura inquietante, retrocedió un paso y miró hacia la entrada, como si elevando las expectativas pudiera invocar al verdadero horror. En un instante que se sintió eterno, la sombra se hizo más densa, y de repente, una figura se deslizó a través de la puerta. Era un hombre, de cabello castaño y ojos fríos. Llevaba una chaqueta oscura que, a pesar de ser sencilla, irradiaba un aire de poder. La tensión creció como una cuerda a punto de romperse, y Andrés se preguntó quién era aquel recién llegado. Sin embargo, el rostro del hombre era familiar, desdibujado en su memoria, un eco de un tiempo que había intentado enterrar. José, pronunció María, su voz quedando atrapada entre la incredulidad y la desesperación. No puede ser. El lugar se sumió en un silencio sepulcral, mientras las miradas se cruzaban, llenas de preguntas y miedo. Así que, Andrés, has estado activando viejos rencores. Muy ingenioso de tu parte, habló José, cada palabra saliendo con una frialdad escalofriante. Me alegra ver que no has olvidado del todo. Era como si cada frase fuera un golpe, destilando su resentimiento tras años de rencillas no resueltas. Andrés sintió la presión en su pecho agravarse. No quería que esto sucediera. No como esto, su voz se perdía en la creciente tempestad de emociones. El pasado es el pasado. ¿Es así?, retó José, avanzando un par de pasos, como un depredador que se acerca a su presa. Tú decidiste jugar con fuego y ahora las llamas te han alcanzado. Pero, Andrés, hizo una pausa, la sonrisa expuesta en su rostro se ensanchó. No soy el único que viene. Hay algo más. Alguien más. María, paralizada por la sorpresa, empezó a temblar. ¿Qué quieres decir con eso? Su voz se convirtió en un grito ahogado. El hombre con la chaqueta oscura se detuvo, mirando fijamente a la puerta como si la presencia inminente estuviera a punto de revelarse. Durante un momento, el aire se volvió denso y pesado, y el oscuro silencio dejó de ser solo incerteza para convertirse en una presión palpable. El corazón de Andrés latía con fuerza.
La historia que había intentado enterrar estaba resurgiendo, empujándolo hacia un abismo que temía. Todo lo que has hecho ha llamado la atención de quienes no perdonan, Andrés. Están aquí, listos para bañarse en la verdad sobre cada traición, cada mentira. ¿De qué estás hablando?, preguntó Andrés con ansiedad en la voz, la preocupación dibujándose en su rostro. La mirada inquebrantable de José permaneció sobre él, desnudando sus peores temores. De repente, un grito desgarrador resonó del otro lado de la habitación, cortando la atmósfera pesada como un cuchillo caliente. Todos giraron sus cabezas hacia la fuente del sonido. La puerta, antes mera sombra, comenzó a abrirse lentamente, revelando la figura desequilibrante que iba a cambiar definitivamente el rumbo de sus vidas. Andrés sintió que su corazón se detenía al escuchar una risa familiar, pero tan cruel y distorsionada. Era el momento culminante de todo lo que había temido. En ese instante, supo que no podría escapar más. Y ahora, lo que hemos estado esperando. El verdadero juego está a punto de empezar. La voz resonó en la habitación, llena de una alegría macabra, mientras la figura comenzó a entrar. ¿Quién era esa persona? ¿Qué revelaciones harían temblar los cimientos de su vida? Andrés cerró los ojos brevemente, esperando que el destino no lo hubiera condenado a un final imposible de evitar. El aire se tornó helado al entrar la figura. Andrés, con la vista aún clavada en la puerta, sintió que su respiración se detenía. El interior del espacio se iluminó débilmente, resaltando la silueta de quien parecía haber regresado de entre las sombras. Una mujer de cabellera oscura y ondulada apareció, su rostro parcialmente oculto por la penumbra, pero los ojos ardían con un rayo de rencor que atravesaba corazones. Carmen dijo, esta vez sin aliento, Andrés. La mujer lo miró fijamente, dispuesta a desenterrar viejas heridas. Un silencio tenso se instaló, cada uno de ellos ignoraba sus propios temores, y un mar de preguntas flotaba en el aire. ¿Cómo era posible que estuviera allí? La última vez que la vio, todo había terminado en caos y lágrimas. Así que tú eres el hombre que ha estado provocando tormentas, dijo Carmen. Su voz era un susurro que resonaba como un eco en la mente de todos. Cada palabra era un puñal hiriente, acentuando la incomodidad de la situación. Te dije que lo olvidáramos, que siguieras con tu vida, argumentó Andrés, sintiendo que la defensiva era lo único que podía ofrecer. ¿Por qué has vuelto? Ya no hay nada entre nosotros. Carmen soltó una risa fría, como el tinte de un faro a la distancia durante una tormenta. ¿No lo ves? Hay todo. Has tejido una red de engaños, Andrés, y es hora de que tu mundo se desplome. Su mirada se desvió hacia José, y ambos compartieron una complicidad que hizo que el corazón de Andrés se encogiera con cada palabra de Carmen. Un frío desolador se asentaba en el pecho de María, quien observaba sin poder apartar la mirada. Sus manos temblaban, enredadas entre sus propios miedos y el inminente desbordamiento de verdades ocultas. ¿Qué planeas hacer? ¿Vengarte? ¿Destruirlo todo de nuevo?, clamó, incapaz de contenerse más. No es nada personal, querida, respondió Carmen, su sonrisa oscura como el abismo que se abría delante de ellos. Solo busco la justicia o tal vez no. Quizás solo quiero ver arder el castillo que él ha construido con mentiras. El pulso latente de la habitación se volvía cada vez más intenso. Andrés se sentía desesperado, atrapado entre fantasmas del pasado y el presente irreal. No tienes que hacer esto, exigió, aunque sabía que las palabras ya no bastaban. ¿Y tú crees que eso me detendría? Carmen se adelantó, la determinación visible en sus ojos. Cada beso que compartimos, cada sueño que creímos, solo fue un juego para ti. Ahora voy por la verdad, afirmó con un aire de desafío que encendió el incendio en los corazones de los presentes. El eco de sus palabras reverberó en las paredes, ahogando cualquier esperanza de resolución pacífica. José, como un perro de caza, se sacudió y se preparó, alimentando el fuego que ya ardía. Andrés, esto no es solo tu historia. Cada paso que diste me arrastró a mí también. La atmósfera era un murmullo trepidante, una mezcla de rencor y anhelos recrudecidos. Con la tensión en aumento, Andrés sintió un sudor frío recorrer su frente. Pasado, presente y futuro se entrelazaban, y en el fondo sabía que el desenlace sería uno que nunca había anticipado.
No te quedes ahí, no vas a decir nada más, retó Carmen, acercándose aún más, marcando el límite entre la confrontación y la tragedia. Andrés cerró los ojos, buscando claridad en medio del caos. Una revelación atroz estaba a punto de salir, una que cambiaría todo. No quiero pelear, Carmen. Pero, si es la verdad lo que quieres, entonces la verdad te la daré. Todo está oculto, todo puede salir a la luz. Las miradas se intensificaron, y un segundo de silencio se sintió como una eternidad. De repente, un sonido atronador surgió del exterior, como una sirena ensordecedora. Todos los presentes se giraron hacia el sonido, aterrados. «¿Qué está pasando ahora?», dijo María, su voz apenas un susurro. Un nuevo giro se cernía sobre ellos, oscuro y aterrador. Lo que estaba por revelarse no solo cambiaría su mundo, sino que la misma esencia de la venganza y el odio se podía sentir al acecho, lista para arrastrarlos a un abismo que no tenían manera de prever. Pronto descubrirían que su lucha no era solo entre ellos, sino contra un enemigo que había estado aguardando en las sombras. ¿Qué es lo que realmente acechaba tras la puerta, dispuesto a hacer aún más estragos? La noche apenas comenzaba. El retumbar de la sirena se intensificó, llenando la habitación con una sensación de inminente peligro. Carmen, gritando sobre el ruido, sacó una pequeña pistola de su bolso. Su figura se iluminó momentáneamente, revelando un rostro que reflejaba tanto determinación como locura. Afuera no es el único lugar en el que hay peligros, Andrés. Dentro de nosotros mismos también los hay. Andrés sintió que su corazón se aceleraba. Carmen, esto no es necesario, balbuceó, sintiendo como el aire se hacía denso a su alrededor. María hizo un paso hacia atrás, buscando refugio detrás de una mesa, mientras que el miedo comenzó a apoderarse de todos. José, con mirada de furia, tomó la delantera. ¿Vas a disparar aquí? ¿Vas a destruir todo lo que te queda por un rencor estúpido? Las palabras parecían un eco distante mientras Carmen se mantenía alerta, apuntando con su arma, observando a cada uno de ellos como un depredador observa a su presa. El rencor no es estúpido cuando te han robado lo que más amas. «Y eso es lo que haré, acabaré con todo lo que te importa», dijo, su voz cargada de veneno. «¿Así que este es el camino que elegiste?», preguntó Andrés, sintiendo cómo la desesperación comenzaba a transformarse en un fuego interno. «No puedes solucionar nada con más destrucción. No somos enemigos en esta guerra que has creado en tu mente. Eres tú contra ti misma». Carmen sonrió, pero no era una sonrisa de alegría, sino de desafío. «Oh, Andrés. A veces, para encontrar la paz, hay que hacer que el caos tome su cauce. Nunca entendiste lo que yo era para ti, y eso es lo que te va a costar». Sus ojos se encendieron con un ardor que erizaba la piel. Un nuevo sonido rompió la tensión, el crujido de la puerta al abrirse lentamente. Todos se paralizaron, dirigiendo su mirada hacia la apertura, donde una silueta emergió. Era un hombre de apariencia robusta, con una chaqueta oscura que apreciaba el brillo de la luz escasa. La confusión llenó el aire como si una niebla, espesa y pesada, se hubieran instalado entre ellos. «¿Qué está sucediendo aquí?», preguntó el extraño, con una voz profunda y grave. Su presencia fue inmediata, y el peso de su mirada hizo que todos sintieran que, incluso en esa oscuridad, había un poder palpable. «Sal de aquí», y gritó Carmen, apuntando hacia él. Pero el hombre no se movió, parecía tener una calma fría que desafiaba la situación. «No soy enemigo de ninguno de ustedes», dijo con firmeza. «He venido a buscar algo que cada uno de ustedes ha estado ignorando». «¿Qué? ¿Tú? ¿Quién te crees para interrumpir?», se inquirió José, sin poder ocultar el resplandor de rabia que brotaba de él. «Me llamo Javier», contestó el nuevo, «y lo que tengo que decir es lo más importante de sus vidas. Las verdades que cada uno ha escondido pueden salir a flote y la noche apenas comienza. La tormenta que han atraído no está solo en sus corazones, está también en el exterior». A medida que sus palabras se asentaban en la habitación, el aire se tornó aún más tenso. Andrés sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Ya no solo había viejos rencores personalizados en Carmen, ahora había un desconocido que parecía tener conocimiento sobre secretos que ninguno quería que salieran a la luz. «¿Por qué deberíamos confiar en ti?», preguntó María, su voz temblorosa entre el miedo y la incredulidad.
Porque estoy aquí para desmantelar la mentira que han construido, respondió Javier, acercándose a ellos. Lo que se avecina podría ser mucho más problemático que cualquiera de sus dolorosas pasadas. Un enemigo real está más cerca de lo que pueden imaginar. La habitación resonó con el eco de esas palabras. Nadie sabía si se refería a Carmen, a Andrés, o si había algo más allá de ellos que acechaba. El frío del miedo se metía debajo de sus pieles. Queda poco tiempo antes de que se desate el verdadero caos, murmuró Javier. Sus ojos calcularon a cada uno antes de añadir, tienen que elegir, enfrentar la tormenta juntos o dejar que los consuma por completo. Las miradas se cruzaron. La confusión era palpable y la incertidumbre se cernía como un manto oscuro. Andrés sintió que las sombras de su pasado amenazaban con tragarlos, y la decisión de qué camino tomar era inminente. Cuando la sirena finalmente se silenció, quedó un eco en su pecho. ¿Qué verdad estaba a punto de ser revelada? ¿Y cómo podría cambiar todo lo que consideraban real? La noche solo había comenzado y la tormenta se acercaba más que nunca. El silencio en la habitación se volvió abrumador. Las miradas se congelaron en un juego de tensiones no resueltas. Andrés podía sentir la electricidad en el aire, cada uno de ellos parecía estar en la cuerda floja, listos para caer en un abismo de secretos y traiciones. Javier continuó observando a cada uno, como un maestro que aguarda la reacción de sus estudiantes ante una prueba final. La atmósfera estaba cargada de incertidumbre y miedo. Carmen, aún con la pistola en mano, retrocedió 2 pasos. Su rostro, marcado por el sudor y las sombras, reflejaba el conflicto interno que luchaba por tomar el control. «Yo nunca he sido la villana», murmuró con voz quebrada. La fortaleza en sus manos parecía desvanecerse ante la verdad que Javier insinuaba. «Eso es exactamente lo que estás a punto de descubrir», respondió Javier, sin perder su tono sereno. «Cada uno de ustedes tiene secretos que podrían destruir no solo sus vidas, sino también la vida de quienes los rodean. La tormenta no es solo afuera, sino que ya ha hecho estragos en vuestro corazón». José, incapaz de contener su ira, interrumpió: «Nunca debiste aparecer aquí, Javier. No tienes idea de lo que estamos enfrentando». «¿De qué tormenta hablas? Eres solo un extraño». «¿Extraño? Quizás, pero soy quien ha estado observando por mucho tiempo. Esos secretos que están a punto de despertar no son de mi invención. Yo solo traigo el espejo que les hará ver lo que han querido ocultar», explicó Javier, su voz resonando como un eco en la mente de cada uno. Las luces parpadeaban, como si la casa estuviera sintiendo la tensión acumulada en el aire. Andrés sintió que su estómago se revolvía mientras la imagen de su pasado comenzaba a desmoronarse. Pensamientos oscuros de errores y decisiones erradas se asomaban a su mente, y una verdad dolorosa se asomaba, queriendo salir a la superficie. María, abrumada, dio un paso al frente. «¿Qué sabes de nosotros? ¿Qué quieres de nosotros?». No podía ocultar el temblor en su voz, la ansiedad comenzaba a tomar un lugar preponderante en su pecho. «Lo que quiero es liberar a cada uno de ustedes de las cadenas invisibles que los mantienen prisioneros. Cada uno es parte de un rompecabezas, y si no se unen para resolverlo, perderán más de lo que creen, incluso sus vidas». Las palabras de Javier reverberaron. Andrés miró a Carmen, que en ese momento había bajado un poco su pistola, su mano temblaba. El miedo estaba allí, pero también una búsqueda de respuestas, de redención tal vez. De repente, una serie de golpes retumbaron en la puerta trasera de la habitación. El sonido era insistente, casi desesperado. Todos se giraron al unísono, sus corazones martillando en sus pechos. «¿Quién demonios es eso?», preguntó José, ya adentrándose en un estado de nerviosismo evidente. «Lo que sea que esté afuera es solo el inicio», dijo Javier, mientras un brillo inquietante iluminaba sus ojos. «La tormenta trae consigo todo lo que está oculto, y lo que desean enterrar está a punto de salir a la luz». Andrés sintió como el frío del miedo lo envolvía. Cada golpe en la puerta era un recordatorio de que su tiempo se estaba agotando. «Si no enfrentamos esto ahora, perderemos más que nuestras máscaras», advirtió, su voz temblando. Javier sonrió, pero había algo desgarrador en su mirada. «El momento ha llegado, amigos. La verdad no espera». El golpe en la puerta se intensificó, y un grito aterrador resonó desde fuera, haciendo que un escalofrío recorriera la habitación. «Déjenme entrar».
Esto no ha terminado. Era una voz familiar, llena de desesperación. La figura de un hombre tambaleándose emergió, un espectro del pasado al que todos creían haber dejado atrás. La tormenta estaba aquí, y con ella, la revelación de lo que realmente acechaba en la oscuridad. La pregunta quedó flotando en el aire: ¿podrían enfrentarlo y sobrevivir, o se convertirían en su propia perdición? El final de la noche se acercaba, y cada uno tendría que decidir si estaba listo para lo que vendría. Andrés sintió su corazón latir a 1000 por hora mientras la figura tambaleante se acercaba a la puerta. Ese rostro desgastado era como un eco de su pasado, un recuerdo que había intentado sofocar. Fernando susurró, el nombre resbalando por su boca como un simple eco que traía de vuelta todo lo que había querido olvidar. Fernando, su amigo de antaño, era el último de aquellos que había traicionado, y ahora estaba de pie en la entrada, visiblemente afectado pero firme. «Déjenme entrar. Esto no ha terminado», gritó nuevamente, y la desesperación en su voz caló en los corazones de todos. La habitación, una vez más, se hundió en el silencio, como si el aire mismo temiera lo que ese encuentro significaba. Andrés intercambió miradas con María y José, mientras Carmen retrocedía, aún con la pistola en mano. Había un instante de tensión, un momento en el que el tiempo parecía detenerse, atrapado entre las sombras de elecciones hechas y las promesas rotas. Era un recordatorio que acechaba, el precio de las decisiones jamás tomadas. «¿Qué quieres?», preguntó Andrés, su voz casi un susurro, pero en sus entrañas había una nueva determinación, una urgencia por poner fin a esta pesadilla de una vez por todas. «Quiero que todos escuchen lo que verdaderamente pasó. No puedo quedarme más tiempo en el pasado, ni cargar con esta culpa». «Es hora de que la verdad prevalezca», respondió Fernando, sus ojos reflejando el dolor y la resolución de quien ha tenido que lidiar con los fantasmas que Andrés había creado. El golpe en la puerta se hizo más fuerte, un retumbe amenazador. «Andrés, no puedes ignorar esto. No puedes dejar que el miedo controle tu vida», insistió Fernando, su voz quebrantada pero cargada de verdad. Con un gesto decidido, Andrés se acercó a la puerta y la abrió de par en par. La imagen de Fernando era poderosa, parecía estar llevando el peso del mundo a sus espaldas, pero su presencia emanaba una fuerza inesperada. Las sombras en la habitación temblaron un instante antes de que la tormenta comenzara a desatarse. Lo que están ocultando puede ser su ruina. Todos tenemos secretos que han forjado un lazo de traiciones entre nosotros. Pero juntos, tenemos la oportunidad de enfrentarlo, continuó Fernando, su voz haciéndose más fuerte. No podemos escapar. Solo juntos podremos liberarnos de los espectros que nos persiguen. Carmen, finalmente, bajó la pistola. La desesperación en su rostro se volvió una mezcla de resignación y posibilidad. ¿Y si al final no podemos arreglar nada? ¿Y si las consecuencias son demasiado grandes?, murmuró. No lo sabremos hasta que lo intentemos, respondió Fernando, su tono retumbando con fervor. Es tiempo de dejar atrás el rencor y enfrentar juntos lo que hemos creado. Andrés sintió un ardor en su pecho. Lo haré, declaró con firmeza. Lo enfrentaré. Está hora de terminar con esta pesadilla y dejar que la verdad nos libere. Miró a María, cuyo rostro aún reflejaba miedo, pero también determinación. No estoy solo en esto. Nunca debí haberlo estado. ¿Lo que necesitamos hacer es realmente enfrentar los errores del pasado? ¿Hablarlo todo?, preguntó María con un atisbo de incredulidad. ¿Y qué pasa con esos que han venido a cobrarnos las deudas? Primero debemos reconciliarnos con nuestro pasado, resonó Andrés, su voz ahora clara y decidida. El verdadero enemigo somos nosotros mismos. Después, lucharemos contra quienes se interpongan en nuestro camino. La luz parpadeó abruptamente, y el aire se volvió aún más denso. Javier, que había estado observando todo en silencio, asintió y antes de que pudiera hablar, un nuevo sonido atravesó la habitación, un crujido aterrador en la misma puerta que habían abierto. «Miren», gritó Fernando. Todos se giraron para ver cómo una sombra oscura se materializaba, formando una figura que parecía estar emerge de las mismas pesadillas que habían tenido. Era un grupo de figuras difusas, sus ojos brillaban en la penumbra, y su risa resonó con una entonación profunda, era el eco de las decisiones que habían
Tomado, sin embargo, esta vez Andrés se sentía fuerte. Ahora estamos juntos, dijo, avanzando hacia la puerta. Y no vamos a permitir que nuestros pasados nos definan. Vamos a enfrentarlos juntos y a reclamar lo que es nuestro. Esa declaración rompió el hielo. Se encadenaron las manos, cada uno buscando el apoyo del otro, sintiendo la vibrante energía de la determinación. Los fantasmas que acechaban se acercaban al umbral, pero la unión de sus fuerzas frente a ellos representaba una luz en la oscuridad. La luz de la mansión brilló intensamente, iluminando los rostros de aquellos que habían estado divididos por el miedo. Todos tenemos algo por lo que pelear ahora. La verdad nos unirá, gritó Andrés, con el corazón palpitando en su pecho. Las sombras comenzaron a disolverse, como si toda la oscuridad que habían alimentado iba desvaneciéndose ante su voluntad. Con ese primer paso hacia la reconciliación, Andrés y los demás sabían que no era el final, era un nuevo comienzo. La lucha por sus almas todavía estaba lejos de concluir, pero estaban dispuestos a enfrentar la tormenta. Juntos en ese momento, la sensación de un nuevo amanecer se deslizó sobre ellos, el eco de sus verdades listas para convertirse en fuerzas que renovaban cada rincón de su existencia. La batalla por su futuro comenzó allí, y por primera vez, Andrés no sintió miedo, se sintió vivo y así, mientras las sombras retrocedían, una nueva historia empezaba a escribirse. La tormenta podría estar a la vuelta de la esquina, pero el verdadero poder reside en la unión y el coraje para enfrentar lo que nos hace humanos. No pongas tus sueños en pausa. Si quieres seguir viviendo historias como esta, necesitas suscribirte ahora. Dale like y comparte tu reacción o tu teoría en los comentarios. No esperes ni un segundo más para compartir este desenlace con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión.